Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también, dice Juan, a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. No hagáis daño, dijo él, a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Al profeta Juan, al apóstol, se le presenta una escena solemne. Poderosos ángeles están apostados en los 4 puntos cardinales de la tierra, aguantando, deteniendo, sosteniendo los vientos para que no soplen, para que no venga la destrucción sobre el planeta Tierra, para que no sea afectada la tierra, ni el mar, ni la vegetación. Y la razón por la cual se le dice que aguanten, que sostengan los vientos, es porque Dios tiene una obra que está haciendo, y es sellar, marcar, colocar el sello del Dios vivo en la frente de los siervos de Dios. ¿Qué es ese sello? ¿Será esto literal o es simplemente algo simbólico? La mensajera del Señor, en el libro Eventos de los Últimos Días, dice aquí en la página 242. 4 poderosos ángeles retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Sigue diciendo la cita: las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están siendo contenidas por los poderosos ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia cual nunca se ha visto. Mortíferos instrumentos bélicos serán usados. Barcos quedarán sepultados en las grandes profundidades con todo su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán detenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón.
Según esta visión, se le mostró a la mensajera del Señor lo mismo que Dios le mostró a su mensajero, el apóstol Juan. Poderosos ángeles que detienen los vientos de tumultos, de luchas, de guerras, de conflictos. Pero un día van a recibir la orden de soltar los vientos. Y lo que viene será terrible. El próximo párrafo en la página 243 dice: los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha. Ahí vemos qué son los vientos. Es bíblico. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 7? Los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. En medio de las guerras, de las luchas, de los conflictos, emergen 4 poderosos poderes representados por 4 bestias sucesivas, una tras la otra. Así que los vientos representan los conflictos, las luchas. En este momento están siendo detenidas, y decimos no mucho, porque hay focos de tumulto y de lucha por todas partes de la tierra. Sí, claro que los hay, y son señales. Cristo dijo: cuando veáis o cuando oyereis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando se suelten los vientos, miren lo que sigue diciendo: los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Así que Dios va a sellar a sus hijos, pero estos a su vez, los que tengan el sello de Dios, van a alertar, van a dar la voz de alarma, le van a dejar saber al mundo en solemnes advertencias la cercana condenación. Y sigue diciendo la cita: aunque los ángeles están sujetando ahora los vientos hasta que el mundo sea alertado, sin embargo se está preparando, dice aquí, una terrible tormenta, una tormenta lista para estallar sobre esta tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Lo que viene es más grande de lo que nos imaginamos. No hay manera de describirlo humanamente. En el conflicto de los siglos, justamente en el capítulo El tiempo de angustia, y a eso se refiere cuando habla de esa lucha, de ese tumulto que viene sobre la tierra. Dice así en la página 680. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan ser tan grandes como uno se los había imaginado. El temor se apodera de la gente, pero cuando llega el problema, el tumulto, lo que se esperaba, resulta no ser tan grave. Pero inmediatamente dice: pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera en este mundo. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud tan dolorosa de esta terrible prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola delante de Dios. Así que lo que viene, la tormenta
que se está amontonando. Ya nosotros vemos las nubes de esa tormenta. Ya el cielo se está capoteando. Ya la negrura se ve todo a nuestro alrededor. La tormenta se avecina y se viene dura, se viene fuerte, se viene terrible. Y aún la imaginación más fecunda no puede concebir lo que va a ser cuando Dios le diga a los ángeles: suelten los vientos. El Señor Jesús lo describió con estas palabras. San Mateo, en el capítulo 24, dice el versículo 21: porque habrá entonces gran tribulación, como no lo hubo desde el principio del mundo hasta ese tiempo, ni lo habrá. O sea, la tribulación que viene es más grande que la que jamás se haya dado desde el comienzo de la historia de la humanidad. Y miren que ha habido guerras, ha habido tumultos terribles en la historia de la humanidad, pero ninguno como este. Jamás lo ha habido, dice, ni lo habrá. Este conflicto superará lo que todas las guerras anteriores juntas no pueden ni siquiera comenzar a describir. No sé si recuerdan la cita que acabamos de leer en la página 243 de Eventos de los Últimos Días, pero noten cómo le llama a ese tumulto que se viene. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, cuando Dios diga suelten los vientos, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Y entonces dice: todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos. Por eso es que esta lucha va a ser peor que todas las demás, porque los líderes de esta batalla, los que van a estar al frente, y no estoy exagerando en lo que estoy diciendo, van a ser ángeles del demonio con apariencia de guerreros humanos, que se van a poner al frente de la batalla. Y termina diciendo la cita: se unirán todos bajo liderazgo de agentes satánicos, pero están siendo retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Nuevamente el apóstol Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Dice el versículo 13: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. En este momento no voy a explicar eso, pero lo vamos a estudiar. ¿Qué es el dragón? ¿Qué es la bestia? ¿Qué es el falso profeta? Vi salir de la boca. ¿Y por qué salen de la boca? Espíritus inmundos, dice el versículo 13, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cuándo fue la última vez que oíste hablar de demonios que se parecen a ranas? Versículo 14, son espíritus de demonios
¿Y por qué dice que son a manera de ranas? No dice que son ranas. Dice que son a manera, o sea, a algo se parecen a las ranas estos demonios. ¿Me interesa saber por qué? Versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Son enviados por 3 grandes poderes descritos en Apocalipsis. Y de esos 3 poderes habla bastante la Biblia, el libro de Apocalipsis: el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero el apóstol Juan dice: vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonio, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Este es un asunto global. Y los demonios, enviados por la bestia, enviados por el dragón y por el falso profeta, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo termina el versículo? El 14. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Reunirlos. Congregarlos. Aglutinarlos. Para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los ángeles satánicos, los demonios, se están moviendo y están siendo enviados a los gobernantes de las naciones en el mundo entero. Ahí dicen todo el mundo. Y los demonios tienen el propósito de unificar, de reunir, de congregar. La palabra que se usa ahí en el idioma original viene del verbo eucumene, eucumene. ¿Reconocen el verbo aunque está en griego? Le sacan la U y es ecumene. Reunir, juntar, unificar. A los jefes de Estado, a los gobiernos, a los líderes políticos del mundo, a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos. Pero dice que va a terminar en la gran batalla del día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 dice: y los reunió. Los reunió. ¿Quién los reunió? Primero está hablando que son demonios y que son 3 y que salen de 3 poderes, pero luego pasa al singular. Los reunió. ¿Dios los reunió? ¿Quién? Los reunió en el lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón. Lo acabamos de leer aquí. Los ángeles poderosos están aguantando los vientos. Hay una doble obra que tiene que ser hecha. Primera parte de esa obra es sellar a los hijos de Dios, marcarlos. Y la segunda parte de esa obra es amonestar al mundo, anunciar al mundo lo que viene. Pero tan pronto como esa obra de sellar a los siervos de Dios en sus frentes sea completada, la orden viene: suelten los vientos. Y lo que se viene es la batalla del Armagedón.
Algunos la hacen totalmente espiritual. Yo no dudo que sea espiritual porque hay seres espirituales que están envueltos en ella, demonios. Ya leímos que el liderazgo de la batalla del Armagedón va a estar bajo los demonios. Pero no es una guerra intelectual solamente. Va a ser el conflicto más terrible que jamás se haya librado sobre el planeta Tierra y va a envolver a todo el mundo. Nosotros hablamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y se le llama mundiales, pero realmente no fueron todos los países del mundo que estuvieron envueltos. En esta sí, porque dice, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Salté un versículo entre medio. El versículo 15 no lo leí. Es una amonestación y una promesa de parte del Señor. La promesa es, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto tiene una aplicación muy especial. La doble amonestación. Primero dice aquí que vengo como ladrón. Esa no se aplica al pueblo de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra de Dios dice que Él no va a venir como ladrón para su pueblo. Leámoslo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice el versículo 1. Pero en cuanto a los tiempos y las ocasiones en otras versiones la traducen las sazones, pero realmente son tiempos señalados para algo, es lo que quiere decir. En cuanto a los tiempos y a las ocasiones señaladas para lo que viene, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice el versículo 4, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que la expresión de Cristo, he aquí yo vengo como ladrón, no se refiere al pueblo de Dios, porque Él dice que su pueblo, los que van a estar sellados en la frente, no les va a sorprender como ladrón. Vosotros, dice el versículo 5, sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Por eso la expresión es velad. Y ahora eso sí se refiere al pueblo de Dios. Vamos de vuelta a Apocalipsis, al versículo que estamos discutiendo, Apocalipsis 16:15. Y aquí yo vengo como ladrón para el mundo, no para el pueblo remanente. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Eso sí es para nosotros, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿A qué les trae referencia esa expresión?
de ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. ¿Dónde vieron ustedes ese? Sí, Adán y Eva, cuando entró el pecado, quedaron desnudos y tuvieron que ser cubiertos, pero ahí mismo en el libro de Apocalipsis. La Odisea, ¿verdad? No sabes que tú eres desventurado, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero ahora Jesús le dice a su pueblo, y esto es ya justo antes de la batalla del Armagedón: guarda tus ropas. A la Odisea le dice, compra ropas porque andas desnuda, pero estos ya tienen ropa. ¿Notaron la diferencia? Guarda tus ropas. A la Odisea le dice, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para que se cubra la vergüenza de tu desnudez. Este versículo, en medio de lo que estamos leyendo de la obra de los demonios, se refiere específicamente al remanente. Repito, al remanente que ya tiene las vestiduras blancas, porque le dice, guarda tus ropas. La Odisea anda desnuda y no sabe que está desnuda. Dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. Apocalipsis 3:14. Y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. La Odisea, y creo que no es ningún misterio lo que voy a decir, representa a la iglesia adventista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La Odisea es la última iglesia. Laos, pueblo. Odisea de Dicayó, que quiere decir pueblo juzgado, pueblo del juicio. Es la última etapa de la iglesia. Son 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y la última, la séptima, es el pueblo que vive durante el tiempo del juicio, pero también el pueblo de Dios que ha de ser juzgado. Y habría mucho que hablar de la Odisea. No es mi tema de esta noche, solo les digo esto. Cada una de esas 7 iglesias representan 7 períodos de la historia del cristianismo. 7 períodos. Éfeso, desde el año 31 hasta el año 100. Esmirna, del 100 al 313. Pérgamo, del 313 al 538. Tiatira, del 538 al 1517. Sardis, del 1517 al 1755. Filadelfia, del 1755, y algunos dicen hasta 1844. No voy a entrar a explicar ahora lo de las 7 iglesias, pero la fecha exacta del comienzo de la Odisea es un poquito más adelante, cuando la iglesia cae en el estado de la Odisea. Y es el último periodo. Pero una cosa es cierta: cada uno de los periodos de esas 7 iglesias se cumplieron al pie de la letra. Cada cosa que Jesús dijo fue una profecía. Y a la Odisea no es diferente de las demás iglesias. A Esmirna le dijo: no temas lo que vas a sufrir, he aquí el diablo pondrá a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Que en profecía son 10 años. Se cumplió exacto, hasta la fecha exacta
de la tribulación más grande de la persecución bajo el Imperio Romano, bajo Diocleciano. Y así, cada uno de los períodos de la iglesia era profético, se cumplió al pie de la letra. De la Odisea, vayamos por un momentito, Apocalipsis, capítulo 3. De la Odisea dice: escribe al ángel, versículo 14, de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, he aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Amenaza. No, profecía. Dios no amenaza. Él dice lo que viene de antemano. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea es vomitada de la boca del Señor. Ay, ay, ay. No quiero ser parte de la Odisea cuando sea vomitada. Hasta la persona más simple puede entender que si la iglesia de la Odisea representa a la iglesia adventista, ¿cuál es la profecía sobre esta iglesia? Usted dice, no puede ser. ¿Cómo va a ser vomitada? Todo lo demás se ha cumplido. Tú dices, pero ¿y entonces dónde vamos a ir? Si no hay otra, no hay una octava iglesia. Es cierto, la Odisea es la última, la séptima. En cada momento de la historia, Dios se ha reservado un remanente fiel. Y aún de la Odisea, Dios va a tener un remanente fiel. Aleluya. Yo quiero ser parte de ese remanente fiel. Quizás en otra oportunidad, o si alguno tiene interés en profundizar en este tema, ahí en la mesa hay series sobre esto, pueden investigar más a fondo. La Odisea, la iglesia que no entiende, la iglesia que no ve, la iglesia que no sabe. Porque así le dice Jesús: tú dices, pero no sabes. Lo que dice ser no es lo mismo de lo que es la realidad. No sabes que eres un desventurado, cuitado, pobre, ciego y desnudo. Con mi hijo fuimos el año pasado a lo que antes se conocía como Asia Menor, hoy Turquía. Fuimos a predicar y visitamos las 7 ciudades en las cuales estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Visitamos las 7. Una más impresionante que la otra. Me impresionó, por ejemplo, mucho Pérgamo, porque Jesús le dice a Pérgamo: tú estás donde está el trono de Satanás. Y nosotros vimos el trono de Satanás. No voy a hablar de eso ahora, ¿ok? Pero de todo lo que vimos, literalmente, cuando uno ve las ruinas de Pérgamo y ve lo que cuenta allí, porque tienen los carteles explicando turísticamente lo que había en esos lugares que ahora son ruinas, ahí entiendes lo que era el trono de Satanás que estaba en Pérgamo. Era un centro espiritista, el más grande de todo el Imperio Romano. Centro de espiritismo, y estaba el templo
del demonio en Pérgamo, literalmente. Y el trono de Satanás en esa ciudad. Pero de todas las 7 iglesias, las que más me impresionó fue la Odisea. Las ruinas de la Odisea son impresionantes. Estuvimos filmando allí el tema justamente de la Odisea. Las ruinas de la Odisea están excavadas solamente en un 10%, falta el 90% por excavar, están todavía bajo tierra las ruinas, pero solo el 10% es más grande que la mayoría de todas las demás ruinas que vimos de las ciudades antiguas, de las 7 iglesias del Apocalipsis, con excepción de Éfeso, que es también muy impresionante. La Odisea, sin embargo, en extensión y en opulencia, se las lleva por lejos a todas las demás ciudades. Algo impresionante, ver las calles. Estamos hablando de 2000 años atrás cuando esto se escribió. Las calles pavimentadas en aquella época. La ciudad tenía agua potable en tubería en todas las casas. Hasta el día de hoy usted va a pueblos aquí en Argentina y no tiene agua en tubería. Pero la ciudad de la Odisea tenía no solamente agua entubada, fría, pero también agua caliente. En todas las casas tenían agua gratuita caliente. Abrías la llave del agua, el grifo, y salía o caliente o fría la que tú pusieras. Tú dices, pero ¿cómo 2000 años atrás esto? Bueno, el asunto es que la Odisea está en una emplanada, en una planicie, y allá en el horizonte se ve una cadena montañosa, y al pie de esa cadena montañosa hay una vertiente de agua que es la que alimenta la ciudad de la Odisea. Aguas termales, agua caliente, sale del pie del monte, un río de agua caliente, un tremendo ojo de agua, y allá sale caliente el agua, la entubaban, y como el agua corre y corre y tiene 2000 años de correr y no se acaba, el agua termal, podían dejar el agua de la llave abierta corriendo el día entero, que nunca se les acababa el agua caliente, porque la traían en tubos de la vertiente de agua caliente. Sin embargo, el río, lo que no alcanzaban a entubar porque la vertiente es muy grande, corría. Era bien caliente. Hasta el día de hoy, si se toca, te quema. No la puedes tocar al agua. Pero al ir corriendo y llegar a la ciudad de la Odisea, llega tibia. Interesante que Jesús le dice, conozco tus obras. No eres ni fría ni caliente, sino que eres tibia, como el río que le pasaba a la Odisea, tibia. Pero la opulencia de la ciudad es impresionante. Las calles, las columnas, la plaza principal, sus templos. ¡Wow! Una ciudad pero rica, rica. ¿Y la razón para eso? El 40% de la población trabajaba en una mina de oro. La ciudad tenía, en esas mismas montañas de donde sale el agua caliente, había una tremenda mina con vetas gigantescas de oro que estaba siendo explotada en esa época. Qué paradoja que Jesús les dice a una de las ciudades más ricas del Imperio Romano: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Después de la ciudad de Roma, la ciudad más rica y de mejor nivel de vida era la Odisea en todo el Imperio Romano. La gente vivía bien. Tenían una mina de oro.
Y el oro se vendía y la ciudad se seguía enriqueciendo. Pero Jesús le dice, tú dices, soy rico. Pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Qué paradoja, qué contradicción, ¿verdad? Tienen la mina de oro, pero son pobres, aunque ustedes dicen que son ricos. Otra cosa que me impresionó es una gigantesca fábrica de textiles, la más grande del Imperio Romano en la fabricación de tela de lino. Turquía es un país hasta el día de hoy muy rico en su tierra. Se produce de todo. Allá comíamos con Dani, parábamos al costado del camino y comprábamos las cajas de fruta. De todo se da. Unos campos con sus trigales. Bueno, me hacía recordar, yo le decía a mi hijo, me hace recordar a la Argentina, con tanta cantidad, ¿verdad? Pero el lino de toda Asia Menor y de otras regiones se traía para la confección de la famosa tela del lino de la Odisea. Era un lino del más fino, del más caro, blanco, precioso, y eso se vendía en todo el Imperio Romano. Tenían la fábrica de textiles y de ropa de lino que empleaba a 16,000 personas en una sola fábrica de textil. Una fábrica, tenían 16,000 personas empleadas en la Odisea. Y Jesús le dice, pero andas desnuda. Andas desnuda. No sabes. Te crees, pero andas desnuda. Te aconsejo que de mí compres lino fino, vestiduras blancas para que seas vestido y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Miren los contrastes, las paradojas, es increíble. A la ciudad, que es una de las más ricas del Imperio Romano, le dice que tiene la mina de oro, le dice, tienes que comprar oro de mí, Jesús. A la ciudad que tiene la fábrica de textiles más grandes del Imperio Romano, donde se produce el lino, le dice, de mí tienes que comprar lino, vestiduras blancas. Y lo tercero que nos impresionó fue la Universidad de la Odisea. Famosa en todo el Imperio Romano por las dos carreras principales que se enseñaban en esa universidad. Era una universidad muy grande, era una ciudad universitaria. Hasta el día de hoy, la Odisea de Nisi, como se llama hoy en día, las ruinas están afuera de la ciudad. Hoy en día la ciudad se corrió porque un terremoto muy grande destruyó a la Odisea y reconstruyeron, pero en otro lugar. Pero hasta el día de hoy es una ciudad universitaria. Vienen de todas partes de Turquía a estudiar allí. Pero en aquella época, en la época cuando Jesús le dirige este mensaje a la Odisea, la universidad era famosa en el área de medicina y de oftalmología. Tenían una facultad donde se preparaban los mejores oculistas de todo el Imperio Romano. Y los médicos de la facultad de la Odisea habían desarrollado un medicamento que hasta el día de hoy se conoce por el nombre que ellos le dieron, colirio. Qué cosa, ¿no? En la Odisea se producía el colirio para sanar los ojos. Venían personas de todo el Imperio Romano que podían pagar a los facultativos de la Odisea a venir a que les aplicaran el colirio para poder ver. Y Jesús le dice a la Odisea, dices y no sabes que estás ciega. Tienes la mejor
universidad y facultad de oftalmología, pero tienes que venir a comprar de mí el colirio para que puedas ver. Qué tremendas paradojas, ¿verdad? Solo cuando uno visita esos lugares y ve estas cosas entiende y como que la Biblia se vuelve diferente, se vuelve tan impresionante como Jesús le habla, ¿verdad? Pero ¿por qué cuento esto? Porque realmente tú y yo sabemos que la ciudad de Laodicea era un símbolo de la iglesia adventista. Y las mismas enfermedades y las mismas circunstancias y las mismas situaciones que se daban en Laodicea se dan hoy en día en nuestro pueblo adventista. Nosotros somos la iglesia de Laodicea. Puedo leerles cita tras cita del espíritu de profecía, donde la mensajera del Señor lo aplica directamente a la iglesia adventista. Pero Jesús le dice a Laodicea: por cuanto eres tibio. Y le escribe al ángel, ¿verdad? Por eso es tan masculino. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El ángel es el liderazgo, el ministerio de la Odisea, porque tal es el pueblo, así es su líder, o más bien al revés, tal es el líder, así es el pueblo. Tibio. Jesús dice: ojalá fueses frío. ¡Wow! Que Jesús, que desea la salvación de todas las almas, le diga a la iglesia de la Odisea: ojalá fueses fría. O sea, Jesús nos prefiere perdidos en el mundo, sin ningún interés espiritual, totalmente fríos, allá en el mundo, antes que en la iglesia, y tibios. Claro, Él dice: ojalá fueses frío o caliente. No es que Él nos quiere que nos perdamos, pero es mejor estar perdidos fríos en el mundo que estar en la iglesia y ser tibio. Y eso es exactamente lo que nosotros somos. O sea, la condición de la Odisea es peor que el inconverso que está frío. Peor. Dices: ah, no, pastor, pero esto está muy duro. O como dijo la hermana, nos va a venir a dar unas cuantas cachetadas. Yo no, Jesús. Olvídense del instrumento. El mismo que dice esto, dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Los que amo. Este mensaje es un mensaje de amor de Jesús. Pero Él dice: sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y si Él habla así, ojalá fueses frío. ¿Por qué? Porque es mejor frío que tibio. Claro, lo mejor de todo fuera estar caliente. Y ojalá que así estemos nosotros. El Señor nos quiere activos, ardiendo en su obra, quemándose para proclamar este mensaje final. Pero la mayoría de nosotros estamos en otra. Estamos en otra. No estamos comprometidos con este mensaje. Prueba de ello: ¿a cuántos se invitaron? ¿A cuántos les llegó la invitación? Y tú dices: ah, pastor, pero yo soy de los que vine, ¿eh? Ya, bendito sea el nombre del Señor, si Él tuvo misericordia de ti como la tuvo de mí. Dale gracias a Él y la gloria sea para Él.
Pero el mensaje se aplica a todos nosotros, porque en lo más íntimo de nuestro ser, en el fuero más interno, sabemos que esto se aplica también a nosotros. Esta condición de tibieza espiritual. Y él dice, mejor fueras frío, porque a lo menos el que está perdido en el mundo, que no tiene ningún interés en las cosas espirituales, totalmente un témpano de hielo, espiritualmente hablando, está mejor que el que está en la iglesia adventista y es tibio. Porque el que está allá afuera a lo menos sabe que para salvarse tiene que venir al Señor. O no sabe nada, ni siquiera se da cuenta de su situación. Pero a lo menos el que está allá, la esperanza es de que si es confrontado con el mensaje de Cristo, pero si es confrontado, por lo menos tiene la opción de aceptar o no aceptar. Pero el que dice ya acepté, pero eso no cambió su vida, ¿qué esperanza le queda al que es tibio? Uno dice, bueno, si escuchan el mensaje, si les es presentado de tal manera que haga impacto en su vida, pues entonces quizás van a ser despertados, se van a entregar al Señor, va a haber un cambio en sus vidas, si les es presentado de tal manera. Porque a veces no es solamente cómo se presenta el mensaje, pero también tiene que ver con la situación particular de cada uno de nosotros. Porque Dios se encarga de ablandar el terreno. Y a veces la semilla cae en un terreno que es un cascote de duro y no penetra. Y por eso no quieren escuchar. Dejen que Dios se encargue y les ablande el corazón. Y Dios tiene maneras de hacerlo. A veces el que no quiere escuchar de otra manera, le tiene que venir una desgracia para que se acuerde que hay un Dios e invoque el nombre de Dios. No esperes eso tú. Busca a Dios mientras puede ser hallado. No esperes que venga el tiempo malo, que entonces busques a Dios. Pero Dios tiene maneras de ablandar los corazones. Por eso el Señor Jesús dice, ojalá fueses frío, porque a lo menos el frío está la esperanza de que, pues cuando sienta frío va a buscar con qué cubrirse, con qué taparse. Pero el que se siente confortable, el que dice, estoy bien, no tengo necesidad de nada, no va a buscar. Cristo lo puso de esta manera. Los sanos no necesitan de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Entonces, si nosotros nos sentimos sanos, no vamos a buscar el médico. Solo cuando nos viene el dolor, entonces vamos a ir a buscar ayuda. Y el problema es que la mayoría de nosotros no sabemos que estamos con una enfermedad fatal y que el diagnóstico es fulminante, así como el que le descubren el cáncer y es demasiado tarde. Imagínense de qué le sirve cuando ya le descubren en la cuarta etapa, en la fase terminal. Y así hay muchos de la Odisea, están enfermos, pero Jesús dice, tú no sabes que eres un desventurado, un miserable. No sabes. Por eso es mejor estar frío que estar tibio y en la Odisea. Pero Jesús le dice a la Odisea, por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Hermano adventista, esta no es una amenaza, es una profecía. La Odisea va a ser vomitada de la boca del Señor. Y nosotros nos confortamos diciendo, ay, la iglesia está como está, pero estaba profetizado, tenía que ser la Odisea. Por eso está la iglesia como está. Ajá.
bonita consolación, vomitada de la boca del Señor. Mal de muchos, consuelo de tontos. No más porque nos vemos como cumpliendo la profecía de ser la Odisea, y es cierto que la estamos cumpliendo al pie de la letra, eso no quiere decir que es consuelo, al contrario, debe ser razón de alarma, debe ser razón de preocupación, debe ser razón de espanto, de pedirle al Señor que nos dé el colirio espiritual para ver nuestra verdadera condición. Porque si no va a pasar lo que dice allí, y que va a suceder, nos guste o no, todo el que permanezca en la Odisea va a ser vomitado de la boca del Señor. Ahora, por favor, no salgan de aquí diciendo que el pastor Gambetta vino de tan lejos a decirle que hay que salirse de la iglesia adventista. No fue eso lo que yo dije. Pero si tú sigues en la Odisea, y si la Odisea es la iglesia adventista, pero en el estado en que está nuestra iglesia, ¿sabes cuál es ese estado? No lo digo yo, lo dice la mensajera del Señor. Eventos de los últimos días. Miren esta cita, página 50. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. ¿De dónde está tomada esta frase? Porque el libro Eventos de los Últimos Días es una compilación de distintas declaraciones de Ellen White. ¿De dónde está tomada esta cita? ¿Qué dice ahí? 1NL99. ¿Qué querrá decir 1NL? 1 es el volumen 1. ¿Y NL? Notebook and leaflets en inglés. Panfletos. Notebook sería apuntes. Apuntes y panfletos. Volumen 1. ¿Cuántos volúmenes hay? Nunca han sido traducidos al español. Son apuntes de las visiones que Elena de White tuvo y panfletos que se publicaron en forma de panfletos separados. Se publicaron en su época, pero nunca se habían compilado hasta ahora. O sea, no hasta ahora, recientemente, hace ya algunos años atrás, en inglés se compilaron. Son 2 volúmenes. Este es el volumen 1. Yo busqué Notebooks and Leaflets, lo tengo aquí en mi computadora. ¿Quieren saber qué sigue diciendo esa cita? Porque nomás citaron una frase de esa declaración. Miren lo que dice. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Qué cosa tan terrible es dejar al Señor mismo fuera de su propia iglesia. Qué pérdida tan grande. Jesús no está en su medio, está a la puerta. Lo dejaron fuera. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Claro, Elena de White está comentando lo mismo que dice Apocalipsis 3. He aquí yo estoy a la... Miren lo que le dice Jesús a la Odisea. Y ese versículo nosotros lo usamos para los llamados, como un versículo bonito que dice, he aquí Jesús está a la puerta y llama. Versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero al mismo tiempo que Él está llamando, también está diciendo que está a la puerta. Y si está a la puerta y tiene que llamar, es que no está dentro. Así que no es exagerado lo que acabamos de leer, que Elena de White dice.
La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia del Señor Jesús no está en su medio. Qué cosa tan terrible es dejar al mismo Señor fuera de su propia iglesia. Ahora pregunto, ¿estamos dispuestos todavía a decir que Laodicea es la iglesia adventista? ¿Estamos dispuestos a aceptar lo que eso significa? Que la iglesia que Dios levantó para proclamar su mensaje final se ha encargado de dejar a Jesús afuera, en la puerta. Y si no está la presencia de Cristo en su iglesia, yo no quiero estar donde Él no está. Tú dices, pastor, está yendo demasiado lejos. Solamente estoy diciendo lo que está escrito. ¿A dónde podemos ir?, dice la hermana. Miren que el llamado de Jesús no es a toda la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? La iglesia de Laodicea nunca le va a abrir la puerta, porque lo dejaron fuera por su actitud. Soy rico, tengo la verdad, no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Pero entonces el llamado de Jesús a la Odisea es no a la iglesia, ni siquiera al ministerio, es al individuo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Es individual el llamado. Y cada uno lo tiene que aceptar individualmente. ¿Y a dónde vamos a ir? A Cristo. A Él es que tenemos que ir. Él es el que quiere entrar. Él es el que quiere morar en nosotros. Y la salvación no está en estar en una iglesia. La salvación no está en estar en una organización religiosa. La salvación es una relación con Cristo directamente. Es abrirle la puerta a Él. Y permitirle que Él entre y se quede en nosotros. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y a la usanza oriental, el que se queda a cenar se queda a dormir. Se queda en tu casa. Él quiere morar, quiere hacer permanencia en ti. Y la salvación depende de esa relación individual entre ti y tu Señor. Las circunstancias no te van a separar del amor de Cristo. Si Él está morando en tu corazón, ¿qué importa lo que hay afuera? Dice Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? Estamos leyendo que viene el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estamos hablando que viene la peor de todas las tribulaciones. ¿Persecución? Mateo 24. Seréis perseguidos por todas las gentes. ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti. Romanos 8:36. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual, versículo 38, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, agárrate de Cristo, mi hermano. Acude a Él, ábrele la puerta a Él, que nada ni nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni desgracia, ni angustia, ni aún los demonios, ni los mismos hermanos de la iglesia, con toda la persecución que te hagan, te podrán separar de Cristo Jesús. Y si tú estás con Cristo, tú eres parte de su iglesia. Pero el que está separado de Cristo, por más que esté en una organización religiosa, está separado de Él. Porque si Él no está en la Odisea, entonces ¿de qué me sirve estar? Ahora, yo no estoy diciendo salte de la iglesia. Nada te puede separar. Tú puedes estar unido a Cristo estando en la iglesia. Porque como dice la hermana, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno, va a llegar el momento y Dios se lo va a mostrar a cada uno. Cuando si sigues ahí, va a ser peor que estar fuera. Y en algunos lugares eso ya está llegando. Cada lugar es distinto. Pero lo que viene es terrible. Y de esto vamos a estar hablando estos 3 días juntos. Vamos de vuelta a Mateo 24. El capítulo profético de Cristo. Ustedes lo conocen. ¿Qué adventista no conoce Mateo 24? El sermón del Monte de las Olivas, el último. Por cierto, este año que pasó, también estuvimos en Israel predicando la palabra del Señor.